Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Menuda semana arranca hoy con la vista puesta en las elecciones de Taiwán, con la vista puesta en el cambio que puede pegar el mundo si a alguien se le ocurre hacer saltar la banca en Taiwán. Quiero decir con esto, si Estados Unidos de verdad está dispuesto a meterse en esas elecciones, ahí puede haber un problema y de los gordos. Se puede ver venir prácticamente, si eso ocurre, una o quizás la mayor crisis económica que hemos visto nunca. El bofetón puede ser espectacular, pero ¿se van a atrever a tanto? China, entre tanto, ya lo saben, entre maniobras militares y no, las mayores de un solo país desde la Segunda Guerra Mundial, mantiene de momento todo quieto en Taiwán. Pero es una calma tensa la que hay, mientras se van a celebrar esas elecciones. Hay tres partidos oficialistas, el Kuomintang, si es que se puede separar del oficialismo, pero ahí están, y el partido de la señora Tsai, que es quien hasta ahora está al frente de Taiwán. El cambio allí, lo que puede suponer un cambio en el paradigma de Taiwán, sobre todo si alguien decide no aceptar el resultado electoral, puede ser importante. Con la vista puesta allí, pero por supuesto también en la actualidad, a estas horas acaba de tener lugar una explosión en una línea de ferrocarril en los Urales. Explosión que desde algunos medios rusos deciden llamar estallido, intentando restar importancia al hecho de que en realidad se ha producido un atentado en una línea de ferrocarril, en concreto cerca de la estación de San Donato, cerca de un depósito de petróleo que pretendían, y aquí ha estado el fallo, pretendían que volase el propio depósito de petróleo. Dicen que desde las propias agencias rusas que nadie ha resultado heridos y que el tráfico de momento efectivamente de trenes lo que sí está es paralizado, porque en esa zona, insisto, han volado directamente las vías. Aún así, nadie resulta herido y, sobre todo, parece que se trata de un fallo en el operativo de ese atentado que pretendía hacer volar ese depósito de petróleo y que se ha quedado, bueno, pues en una explosión cercana, pero que no ha resultado en el objetivo. Insisto, todo esto, lo que podemos deducir en realidad entre lo que dicen desde Ucrania y lo que lanzan las propias agencias rusas, y que como siempre les tratamos de contar aquí para darles y detallarles toda la información de lo que allí está ocurriendo. Por cierto, que no dejan de producirse, no arrecia la lluvia de misiles en realidad desde Rusia hacia Kiev, nuevamente, nueva jornada de esos ataques masivos que se vienen produciendo desde principios de este año y con los que Rusia ha recrudecido la guerra, argumentando además que ahora posee una mayor capacidad y que con los nuevos contratos que ha conseguido tiene un tipo de armamento también en mayor cantidad y diferente. Todo esto, por cierto, mientras en realidad, ahora sí, ha llegado el invierno a Ucrania. Y digo ahora sí, porque estamos hablando de que hay tormentas de nieve, temperaturas a menos 17 grados o 17 grados bajo cero, para ser más precisos, y todo esto tienen que soportar las infraestructuras, particularmente las energéticas, que están siendo asediadas y golpeadas desde uno y otro lado. Zaporilla, todavía en control ruso, está viendo cómo desde Ucrania se intenta esa toma de forma leve, pero con disparos que podrían afectar a la central, y lo mismo ocurre con Rusia, que hoy, por ejemplo, ha lanzado 51 misiles y 8 drones rusos atacando infraestructuras cerca de Ukrenergo y de las estaciones eléctricas y energéticas que tiene esa ciudad. Es decir, la guerra está tomando otro cariz en esa zona. Y si está tomando otro cariz aquí, ojo porque también en Europa se está viendo, ahora enseguida lo vamos a analizar y evaluar, no se imaginan lo que está ocurriendo en realidad en Israel. Allí, esta mañana, bueno, hace apenas un ratito, Israel ha matado a un alto cargo de una unidad de élite de Hezbollah y lo ha hecho dentro del territorio del Líbano. Israel sigue atacando objetivos dentro del Líbano, es verdad, en la parte sur, etcétera, sí, pero lo está haciendo con tropas militares y son ataques que no llevan solo un lanzamiento de cohetes, sino que, insisto, son sus propias fuerzas de intervención los que atraviesan esas fronteras y atacan en esos distintos puestos. Dicen, como forma de defenderse de los disparos, a veces con cohetes, etcétera, desde el sur del Líbano hacia Israel. Pero la realidad también, y aquí lo hemos visto en algunas otras ocasiones, es que Israel no está respondiendo del mismo modo, sino que en cierta medida no parece disgustarle, hablamos en términos políticos, una escalada en la tensión con Líbano. De hecho, hay quien piensa dentro de Israel, y está acusando de esto a Netanyahu, que está siendo excesivo en la búsqueda de determinadas cuestiones en Líbano y que eso va a hacer que efectivamente, bueno, pues surjan unas tensiones que tienen dividido a parte de Israel sobre si es necesario o no que eso continúe
Bueno, pues elevándose. Si me permiten, vamos a pasar directamente al análisis porque al otro lado de la pantalla tenemos ya la suerte de contar con los mejores analistas, como siempre. Y en este caso, al otro lado está Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de País Vasco. Adrián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ven también a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales allí en Alemania. Ezequiel, feliz año, que no te había visto, un gusto. Hola José, yo ahora en Buenos Aires, pero bueno, de todas maneras buen inicio de año. Bueno, pues luego te pregunto, pero tenéis también allí buen quilombo, que diría aquel formado, ¿eh? Pero bueno, ahora te preguntaré. Aleix Amorós, analista geopolítico, asesor financiero, bueno, bienvenido a su casa y feliz año también. ¿Qué tal? Feliz año, muy buenas tardes, gracias por contar conmigo. Placer. Os traslado la pregunta, Adrián, Ezequiel, Aleix. Quiero empezar hoy por Taiwán, por cómo viene la semana y por lo que está por venir. Decía yo, cuidado porque la teoría es que no debe pasar nada, pero como pase, podemos ver una de las mayores crisis financieras de todos los tiempos al calor de todo lo que se maneja en realidad en Taiwán, con el ensamblaje de semiconductores, la industria de chips, la tecnología de altas capacidades, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa por allí, por ejemplo, el 80% del ensamblado de semiconductores se hace allí. Entonces, ustedes imagínense si haces saltar esa parte por los aires. Y ahí os pregunto, ¿qué creéis que va a pasar, Adrián, Ezequiel, Aleix, qué creéis que va a pasar este fin de semana? ¿Cómo estáis viendo vosotros esta recta final ya hacia las elecciones de Taiwán? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos factores, ¿no? Dentro de esos riesgos estratégicos, incluso desde el punto de vista económico que has comentado. Por un lado, el factor del choque geopolítico, fundamentalmente entre China y Estados Unidos, que se estaba manifestando o generando alrededor de Taiwán. Y otra cuestión es el factor elecciones. ¿En qué medida este factor elecciones puede ser o no un detonante de algo, ¿no? Y yo creo que esto es más difícil, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver. El partido que de las tres opciones más importantes, el partido progresista, que en realidad es un partido de carácter liberal, muy cercano a Estados Unidos, es el que ha estado gobernando, el que está gobernando en este momento, es el partido que quizás puede generar o mantener un clima de tensión con China de una forma más clara. Quiero decir que todas las encuestas apuntan a que, aunque sea este partido el que gane, el mismo partido que ahora está en el poder, va a ganar con menos peso y que la evolución política de Taiwán va a avanzar en una dirección de mayor necesidad de consenso. Esto quiere decir que difícilmente estas elecciones en sí mismas van a ser un factor de agudización de conflicto. En todo caso, podrían ser un factor de suavización precisamente por un esperado, al menos debilitamiento, aunque sigue a ganar el Partido Progresista, ya digo, de al menos debilitamiento de unas posturas más o menos políticamente hostiles frente a China, que era una cuestión clave en la agudización del conflicto. Pero de cualquier forma, ese conflicto geopolítico de fondo, lamentablemente, difícilmente va a estar relacionado de forma directa, por lo menos, con estas elecciones. Y va a ser una cuestión de en qué medida, dentro de ese choque geopolítico global entre países emergentes y Occidente, China y Estados Unidos en concreto, pues dan pasos o no en la dirección de agudización del conflicto, porque estratégicamente les interesa. Por eso no creo que estas elecciones en cuanto tales vayan a ser un factor decisivo en este sentido. Me gusta esta lectura de Adrián, traslado la palabra a Ezequiel, Aleix, porque en realidad viene a decir todo esto va a seguir como está el domingo. Es decir, se van a moderar, pero en realidad esperamos que haya muchas cosas y en realidad no tanto. Fuegos artificiales, veremos. Pero va a ganar el Partido Progresista y lo que van es a temperar esa relación con Estados Unidos. Bueno, como que China se deja este plato entonces para dentro de unos años, entiendo, Adrián. O sea que vamos... Sí, bueno, vamos a ver. China, en principio, hasta ahora no tenía ninguna prisa por acelerar el proceso de integración de Taiwán. Es una reivindicación histórica que iba a ir siguiendo su curso muy relacionado con la evolución social y económica de los dos territorios, ¿no? Si esto está estallando en estos meses es porque ha estallado
a nivel global el conflicto entre los países emergentes y Occidente. Y de una forma u otra, pues se está tanteando la posibilidad de que esto sea, de que Taiwán sea un nuevo frente dentro de ese choque geopolítico. Yo creo que esa es un poco la cuestión clave. No es tanto, digamos, que China realmente tuviera unas determinadas apetencias que casualmente ahora se estén decantando. No, yo creo que el tema de la relación entre Taiwán y China, en todo caso, puede ser un pretexto o un instrumento para hacer estallar el conflicto, no otra cosa. Bueno, pues ahí queda esa lectura. Ezequiel, Alex, lectura que hacéis de esta última semana antes de esas elecciones en Taiwán y los movimientos que están llevando a cabo tanto Pekín como Washington. Comenzó el año 2024 con todo, José, un año caliente, lo vaticinábamos, y desde el segundo día del año, desde el 2 de enero, comenzaron las idas y vueltas de misiles, los ataques de aquí, los ataques de allá, declaraciones, y ahora comienza la primera elección relevante en este año. Taiwán, la primera, Pakistán, potencia, bueno, país con armas nucleares después, Indonesia con el estrecho de Malaca, India, Sudáfrica, México, Unión Europea y Estados Unidos, redondeando el año. Un año histórico vamos a presenciar cambios muy importantes. Lo vamos a recordar en el futuro a este año sin lugar a dudas. Y esta elección en Taiwán en particular, si bien efectivamente, en eso acompaño las palabras de Adrián, no va a desencadenar consecuencias inmediatas, sí podría representar un factor más en la disputa entre Estados Unidos y China, quizás la disputa más caliente de todas. El Partido Progresista Democrático, con el correr de los años, comenzó a presentar, a realizar un giro hacia el independentismo cada vez más evidente. En el último debate la semana pasada entre los candidatos directamente presentaba la posibilidad de la independización, de la declaración de la independencia, con lo cual una victoria de este partido representaría abono para ese movimiento hacia la independencia y eso como posible desencadenante de una acción china y, naturalmente, la respuesta de Estados Unidos a la espera de esto. Estados Unidos patrocina todo esto. Sí, evidentemente, por las encuestas podemos vaticinar que una eventual victoria de este partido en realidad presentará un caudal menor al de las últimas elecciones, con lo cual podría parecer reelecto, pero un poco más debilitado. Aún así, un partido independentista en Taiwán, una bomba de tiempo. Y por otro lado, el Kuomintang, al cual equivocadamente caracterizan como pro-chino, un partido, básicamente el Kuomintang representa un partido nacionalista a favor de una China, pero una China bajo la conducción de Taiwán, pero sencillamente por esa razón aparece una convergencia con la China continental, no porque quieran la incorporación de Taiwán a la China continental, a la China popular. Y lo interesante, en último lugar, la aparición de este Partido Popular de Taiwán con el alcalde de Taipei, este señor Ko Wen-ye, ese es su nombre, como un partido de centroizquierda con una postura de alguna manera intermedia, pero con buena relación con Shanghái, con China en particular y con Shanghái más específicamente. En su reciente mandato como alcalde de Taipei, reactivó los vínculos con China, generó de alguna manera políticas de acercamiento, así que esto desactivaría un poquito, generaría una desescalada, una eventual victoria de este tercer candidato. Más allá de todo esto, en mi opinión, la sociedad taiwanesa, de acuerdo a estudios de opinión leídos, no quiere la radicalización, no quiere un giro hacia el independentismo, no quiere la radicalización de el enfrentamiento con China. Naturalmente aparecen ejemplos muy claros respecto a las posibles consecuencias. Recordemos la situación de Ucrania con respecto a Rusia y a su movimiento
hacia Occidente y por ende de enemistad contra Rusia y las consecuencias derivadas de todo esto. Para mí, yo presencio esa situación en cuanto al conjunto del electorado, pero aún así una reelección del partido en el gobierno, del Partido Progresista Democrático, bueno, más allá de que con menos poder que antes, representa un factor considerable frente a la posibilidad de un enfrentamiento en Taiwán. Recogiendo esto que dice Ezequiel, Aleix, y hablando efectivamente de que el Kuomintang no se ha presentado un partido oficialista, no, pero es verdad que como quiere la reunificación con China, de una forma similar en realidad la liaron en Hong Kong, si me permitís. Más allá de la revolución de los paraguas y de todo el mundo allí quejándose, la realidad es que metieron un partido que quería una reunificación, luego al oficialismo, es que se parece mucho. Y al final terminaron metiendo en el Parlamento a una señora puesta a dedo desde Pekín, que terminó diciendo que sí, que ya estaba bien y que al final Hong Kong era China. Fue un poco, o sea, lo acabo de contar como muy simple todo, porque hubo de por medio muchísimas cuestiones. Pero fueron más o menos los pasitos que se estaban dando. Adrián posponía los pasos, Ezequiel les estaba poniendo nombres y apellidos. ¿Cómo cree Aleix que vamos a vivir estas elecciones? Y si también cree que, en este sentido, se va a mover poco, pero lo poco que se mueva va a ser hacia China. Bien, recogiendo un poco el guante de esta última cuestión que me planteas, creo que es una reflexión muy interesante. Al final, cuando hablamos sobre todo de la percepción de un eventual y potencial conflicto entre China y Taiwán, solemos percibirlo siempre desde una óptica exterior, cuando lo cierto es que no hay forma más sencilla y probablemente más resolutiva que dinamitar desde las estructuras internas de un país pues la propia connivencia, ¿no? En ese sentido, si además le añadimos el hecho de que Taiwán, pues desde un punto de vista orográfico, es una isla con todo lo que eso implica para una eventual toma militar, no tengo ningún tipo de duda que desde Pekín van a hacer todo tipo de esfuerzos para, por encima de todo, ganar la influencia desde dentro. Así que la opción del tercer candidato, como planteaba Ezequiel, y un poco connivencia con lo que vimos en Hong Kong, pues sin duda es una opción a considerar. Aún así, yo me sumo a las hipótesis que han planteado pues, mis compañeros, los estudios de opinión y las últimas encuestas que se publicaron el 2 de enero. Aquí voy a aportar un matiz importante, que es algo que hay que tener en cuenta, y es que en Taiwán, por ley federal, hay un blackout de 10 días. ¿Qué significa esto? Que si bien las elecciones son el 13 de enero, el último día por el cual se permite la publicación de datos oficiales de encuestas corresponde al 2 de enero. Por tanto, hay 11 días en los que puede suceder todo tipo de cuestiones. Es una situación diametralmente opuesta a la que vemos pues, en gran parte de lo que es Occidente, mismamente en España, donde hasta el ultimísimo día pues, tenemos encuestas de sentimiento de opinión, ¿no? Por tanto, tengamos esto en cuenta, porque si bien en los últimos datos que se publicaron el 2 de enero, pues tanto compañías como iFormosa o como la Fundación de Opinión Pública Taiwán apuntaban a una victoria del partido actual gobernante, el Partido Progresista, hay que tener en cuenta pues, una serie de cuestiones, empezando por ese blackout. No menos importante que la actual presidenta termina mandato y sale del Ejecutivo, a Tsai la releva pues, quien será su sustituto, suponiendo que gane las elecciones, que es Lai. Esto también puede abrir pues, un nuevo abanico de posibilidades con China. Tengamos en cuenta que al final las relaciones entre Taipei y Pekín están congeladas desde hace meses, por tanto, esto podría, por un lado, o bien enquistar más si cabe una dinámica negativa de fondo o abrir pues, un espectro de mejora toda vez que hay un cambio en el liderazgo del partido y eventualmente del país, ¿no? Pero en cualquier caso, yo considero que las tesis que ha expuesto al inicio Adrián pues son muy acertadas en tanto en cuanto lo más plausible y lo más razonable, más allá de que de fondo tengamos un ruido mediático entre las grandes capitales con Washington. Sí, perdón. No, que tenemos un ruido mediático, efectivamente, pero que al ruido mediático le podemos poner nombre y apellidos también. Quiero decirte, le podemos poner más de 300 millones de dólares enviados en los últimos 2 meses, envío de F-16, envío de sistemas antiaéreos Patriot, le podemos poner, si quieres, desde el otro lado las mayores, creo que fue Ezequiel quien también lo apuntó aquí, que claro, son las mayores maniobras militares de un país aislado desde la Segunda Guerra Mundial, las que está llevando a cabo China en los alrededores. Quiero decir
Que sí, que efectivamente, como dice Adrián, que tenía su gracia el no pasa nada, vale. Puede que no pase nada, pero no será porque no le estén poniendo picante alrededor, desde luego. No sé cómo lo vamos a ver esto. Por empezar a hacerlo al revés, Alex, y ya que estaba contigo, os voy a cambiar el tercio. Acaba de explotar varios artefactos en una línea ferroviaria en los Urales. Parece que el objetivo, lo digo porque si lees algunas agencias, pareciera que han sido como dos bombitas, que nada, que se han cargado un trozo de vía y ya está. Si lees otras, descubres que el objetivo en realidad era un almacén, un depósito de petróleo que había alrededor y que servía de abastecimiento a todos estos trenes que están pasando por esa zona en buena medida. Que ha sido como una especie de atentado fallido, pero que se está dando. A la vez, lo que se está dando es que cada vez más se encona la guerra en Rusia y daba la sensación de que en realidad, lo hemos hablado aquí varias veces, de que en realidad Ucrania estaba en un punto difícil en cuanto a que le faltan ayudas y cada vez llegan más misiles que les cuesta parar, digamos, con los antiaéreos a los ucranianos. Y sin embargo, hoy ha salido Zelensky a decir que cree en la victoria y que hay que darle nuevas ayudas porque efectivamente esta vez sí que cree que se puede producir, de repente como intentando cambiar un giro, dando un giro a todo esto. Alex, Ezequiel, Adrián, ¿cómo veis este movimiento vosotros? Bien, vayamos por partes, empezando por esta última cuestión que comentas, que no he tenido todavía ocasión de leer y por tanto de situar en el mapa. El tema de la explosión ha salido ahora hace 20 minutos. Claro, por eso lo comento. Digo, en cualquier caso, no me sorprende toda vez que pues en las últimas semanas y en los últimos meses, de hecho, han sido notorios y en fin, muy ilustrativos pues los errores en la cadena de mando rusa a la hora de pues interceptar amenazas externas. Lo vimos, sin ir más lejos, a finales del año pasado, cuando uno de los principales buques que conformaba la flota del Mar Negro, un buque anfibio, pues fue atacado en Crimea, y todo esto obligó a su vez a retirar más si cabe a la flota del Mar Negro y en fin, retirarla de lo que es la península de Sebastopol, donde tenían hasta ahora la base central hacia las zonas más continentales, ¿no? Por tanto, no me sorprende que se produzcan este tipo de actos. Los propios actos de sabotaje en territorio ruso han sido una constante en los últimos meses y creo que es parte de las armas de las que dispone Ucrania, de la misma manera que lo hace Rusia, por ejemplo, interfiriendo, hackeando la principal compañía de telecomunicaciones ucraniana, que se supo hace también cuestión de días. En fin, toda esta nube de conflictos más en la sombra, de guerra híbrida, pues son sin duda parte fundamental de la ecuación, y son cosas que no tengo ningún tipo de duda que vamos a seguir viendo. Y, por supuesto, agencias como en este caso puede ser TASS, en el caso de Rusia, van a seguir minimizando la situación. Al final, cuando hablamos de un conflicto de desgaste, se asume que ambas partes pues, van a subir enormes pérdidas tanto de material como de recursos humanos, y por tanto es una constante que vamos a seguir viendo. En cuanto a la percepción del conflicto, en fin, más allá de que tengamos un escenario pues, de todo enquistado sobre el terreno, sí que es verdad, con ligeros avances por parte de Rusia en zonas del Donbass, es una situación que está congelada y explícitamente hablando, porque aparte están enfrentándose a temperaturas gélidas que no ayudan a desbloquear la situación. Sí que es verdad que Rusia pues, da la impresión de que esté con una economía de guerra mucho más y mejor engrasada, entre otras cosas porque dispone de una herencia industrial soviética que le permite mantener el esfuerzo bélico, aparte de que hay una mayor posiblemente concienciación en el tejido social, mientras que Ucrania tiene la carencia de depender del exterior, ¿no? Y en este sentido, pues tanto desde la Unión Europea, con el boicot sobre todo de Hungría al plan de ayuda de 50.000 millones de euros, como desde Washington, donde tiene el azote de los republicanos que priorizan su agenda de control migratorio interno, pues se encuentra con obstáculos importantes. De hecho, el presupuesto que tenía Ucrania asignado para 2023 está expirado del todo. En ese sentido, no queda dinero en las arcas de Washington, para seguir proveyendo de armamento y municiones a los ucranianos. Y si bien no tengo duda que tanto por la parte de la Unión Europea como en Washington eventualmente van a resolver este tipo de cuestiones, sí que este tipo de ejemplos afloran rifirrafes internos crecientes, entre otras cosas porque
la percepción pública hacia el conflicto se va desgastando y los propios apoyos, me da la impresión a mí, en importantes sectores de la población civil, pues también se van deteriorando, ¿no? Y seguramente, como lo comentaba Ezequiel, a lo largo del año y con el ciclo electoral lo vamos a ver en las propias urnas. Por ejemplo, muy posiblemente veremos un auge de la extrema derecha en Alemania, que entre otras cosas utiliza el discurso de la guerra entre Rusia y Ucrania para azotar a Scholz, etcétera, etcétera. En Alemania hoy le están bloqueando bastantes carreteras los camioneros al gobierno, los agricultores. Ocurre también lo mismo con los polacos en la frontera de Ucrania. O sea, la parte de la agricultura, digamos que está bastante en contra. Le voy a pasar la pregunta a Ezequiel, que ya que lo hacía Alex, transmitiéndole también esa otra parte, porque decía, yo no tengo duda de que eventualmente solucionarán, decía Alex, los problemas en Europa y Estados Unidos. Yo no sé Europa, porque efectivamente da avisos de ello, pero Joe Biden no tiene tanta pinta de ir a arreglar esto antes de las elecciones, al menos, Alex, no lo sé cómo lo ve Ezequiel. José, en este momento Alemania aparece cubierta de estiércol, literalmente. Todos los accesos a las grandes ciudades, incluso muchas calles en las grandes ciudades, mi ciudad de residencia, Berlín también, presentan cortes, bloqueos llevados a cabo por los campesinos, por los productores agrícolas, con incluso el vertido de estiércol en las calles. El día de ayer o el día de antes de ayer, la Corte, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Alemania, determinó la legalidad del corte de calles en el marco de protestas por parte de los campesinos, con lo cual Alemania aparece en una situación cada vez más caótica, cada vez peor. ¿Y por qué realizan protestas en toda Alemania los agricultores, los campesinos? Sencillamente por la interrupción de las subvenciones. Recordemos que Europa hace mucho tiempo determinó subvencionar a su sector agrícola, con toda razón, porque la seguridad alimentaria representa un elemento, un factor fundamental para el desarrollo de un país, más allá de las ganancias o pérdidas generadas por ese sector económico en particular. Y ahora esas subvenciones aparecen canceladas por la decisión del gobierno de realizar recortes en el marco del aumento de los gastos del Estado alemán para el financiamiento de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, con motivo de patrocinar una guerra en Ucrania, ligada obviamente a la expansión de la OTAN hacia el este de Europa con el objetivo de cercenar el poderío ruso. Con ese objetivo, básicamente promovido por los Estados Unidos y estúpidamente seguido por la Unión Europea en contra de sus propios intereses, ahora aparecen menos recursos para las subvenciones para la agricultura europea y por eso los agricultores alemanes realizan cortes en toda Alemania, incluso con estiércol vertido sobre las calles como bloqueo. Bueno, esto ya había comenzado en otros países europeos, como en Polonia, como en Hungría, como en Rumania, en Eslovaquia, pero claro, como esos países representan una especie de periferia de Europa, no generaba ningún problema. Bueno, ahora aparecen los problemas en Alemania. Esto tarde o temprano, Jota, desencadena un cambio, si no desencadena una explosión en Europa debido a la pasividad de sus sociedades y de sus electorados, por lo menos va a determinar un cambio en la orientación política o la orientación geopolítica de Europa, o bien a través de un auge de, por ejemplo, en Alemania, el AfD, el partido de extrema derecha, en reemplazo del gobierno de Scholz, con los menores valores de opinión positiva en décadas para un canciller, o bien porque estos propios gobiernos van a rectificar su postura debido a el descontento generalizado de sus poblaciones. Comienzo por Alemania y ahora aparecemos en Ucrania. ¿Qué va a determinar esto tarde o temprano? El fin del último apoyo aún existente para Ucrania. Estados Unidos ya abandonó el apoyo definitivamente, más allá de la cuestión
de las fronteras presentada como excusa por el Partido Republicano. Biden en las encuestas aparece por el piso, al punto que determinaron los halcones menos duros retroceder en cuanto a su presencia en Medio Oriente con los portaaviones estadounidenses para un posible ataque o bien a Irán, o bien al Líbano, o bien a Siria, especulado durante mucho tiempo a partir de los atentados naturalmente condenables de Hamás contra Israel y la presencia estadounidense en ese caso. Bueno, por el bajísimo nivel de Biden en las encuestas, comienzan a retroceder por la posibilidad de una derrota a finales de año contra Trump eventualmente. Así que todos los apoyos de Ucrania parecen prácticamente interrumpidos. La situación en el frente presenta, si bien no presenciamos grandes avances, naturalmente en una guerra de desgaste aparecen síntomas de un colapso incipiente en cuanto a la movilización de recursos, en cuanto a los ataques de Rusia con misiles, más de 100 misiles en un solo día de ataques, por ejemplo, misiles de crucero, 11 misiles Kinzhal en un solo ataque, ataques con drones permanentes. La guerra para Ucrania parece perdida, así de sencillo. Comenzará tarde o temprano, quizás más tarde que temprano, una renegociación, no solo por los territorios ucranianos y los límites de Rusia, sino por la relación entre Occidente o la OTAN y Rusia, y en particular entre Europa y Rusia, con una reconfiguración de los acuerdos de seguridad. Esto lo vamos a presenciar o bien en 2024 o bien en 2025, pero ese representa el final cantado de este conflicto, y cantado no solo de ahora, cuando ya aparecen síntomas evidentes de esto, sino cantado desde el principio, porque de ninguna manera Ucrania presentaba posibilidades reales, aún con el apoyo de la OTAN, de victoria ante Rusia sin la participación directa de Estados Unidos con tropas en el territorio. Eso le iba a decir, con el apoyo de la OTAN no lo sé, pero como entrar a la OTAN en tropas ya era otra película, efectivamente. No, perdóname, Ezequiel, te he cortado. Bueno, en teoría sí, Jota. Yo a principios de 2022, cuando realizaba un análisis muy similar, presentaba esta interpretación. La única forma para una victoria contra Rusia parece en la participación directa con tropas estadounidenses en el territorio. Hoy realizo una interpretación distinta, porque esta guerra determinó un antes y un después en la forma de realización de la guerra, en un montón de cuestiones técnicas, en nuestro conocimiento respecto a las capacidades bélicas y militares de Occidente. Hoy todo Occidente, Estados Unidos sumado a Europa, no puede generar la cantidad de munición necesaria, los proyectiles de 155 milímetros necesarios para una guerra de desgaste. Rusia sí puede. Hoy día, si quieren mi opinión, hoy día militarmente Rusia aparece por delante de Estados Unidos. El año pasado no. Pero bueno, esto aparece en el marco de la especulación y del análisis geomilitar, pero carece de importancia en este punto. Lo importante aquí aparece en Ucrania encaminada hacia una derrota anunciada y el inicio de una recomposición del vínculo entre Rusia y la OTAN junto a China y la reconfiguración del orden mundial en su conjunto. Es el panorama cada vez más evidente. Bueno, la parte de Aleix creo que pintaba aún, van a llegar las ayudas, no sé cómo, pero intentarán hacerle llegar esas ayudas. Queda clara también esta visión. Adrián, ¿cómo ves tú este escenario? Y sobre todo, hay un punto final que creo que tanto lo que dice Aleix como lo que lo dice Ezequiel va a tener que ocurrir. Yo no sé cuándo y ni cómo, pero es evidente que la OTAN y Rusia efectivamente van a tener que sentarse a ver cómo va a quedar todo el panorama. Ese es quizás el punto clave en realidad de que haya o no haya paz, es decir, la reconfiguración de todo esto, porque de momento lo que Rusia no quería, que eran tropas de la OTAN, tiene 15 bases en Finlandia ocupadas por Estados Unidos. Sí, vamos a ver. Bueno, permíteme primero 30 segundos para una precisión en relación con el tema de Taiwán, aunque sea volver atrás. Es evidente que hay un
un problema estratégico muy serio. Mi argumento iba en la dirección de que el problema estratégico no depende tanto de lo que se decía en Taiwán, porque el problema real no es la relación entre Taiwán y China, sino el conflicto estratégico entre China y Estados Unidos, que es lo que en definitiva va a decidir lo que pase, cuándo pase y cómo pase, ¿no? Pero bueno, voy al otro tema. Efectivamente, vamos a ver, estamos en una guerra, en lo que es el conflicto en Ucrania, en una guerra de desgaste y de posiciones, no en una guerra de territorio. Entonces, en esa guerra de desgaste está claro que Rusia ha ganado. Esto lo están reconociendo ya continuamente interlocutores occidentales, artículos en Occidente de todo tipo, ¿no? Bien, ahora una cosa es ganar estratégicamente y otra cosa es cuando se decanta esa victoria en el terreno. Y entonces hay dos cuestiones. Primero, ¿hasta qué punto Rusia tiene prisa por ganar territorio o no? En principio le puede interesar probablemente hacerlo con el mínimo coste posible, ya que seguramente en principio tampoco tendrá demasiada prisa, ¿no? Una vez que, ya digo, estratégicamente la guerra está ganada, ¿no? Otra cuestión es cómo se plantea, cómo se ve esto desde Occidente. Y aquí hay dos estrategias. Occidente ya sabe que esa guerra de Ucrania está perdida. Pero claro, están pensando en la segunda fase, que es la que describía Ezequiel. Porque claro, ahora el riesgo que tenemos todos es de que se repita lo que sucedió con Ucrania, que evitando una negociación estratégica que era necesario abordar sobre qué es lo que estaba pasando con el avance de los avances de la OTAN, los riesgos estratégicos para Rusia, evitando esa negociación, al final estalló el conflicto. Ahora puede pasar lo mismo. Si no se empieza ya cuanto antes a hablar o a visualizar un contexto de negociación entre Europa y fundamentalmente Estados Unidos y Rusia sobre cuál va a ser el futuro de Europa y el futuro de la OTAN, vamos a acabar en un conflicto mundial con un altísimo riesgo de conflicto nuclear. Y hay un sector minoritario que se siente en una situación desesperada en Occidente, fundamentalmente vamos a ubicarlo en el Reino Unido y en Wall Street, y que están dispuestos a todo, antes de aceptar una negociación estratégica que les obliga a renunciar a la hegemonía del mundo y muy posiblemente a medio plazo a perder también el poder en Occidente. Entonces, no quieren aceptar ese contexto de ninguna forma. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad estratégica es que intenten ganar tiempo. Intenten conseguir ayudas para Ucrania, aun sabiendo que la guerra de Ucrania está perdida, pero para ganar tiempo. ¿Esto qué supondría? Pues seguramente presionar, como están haciendo Ucrania, a pasar a una estrategia defensiva, quizás marcar una línea en el Dnieper que les permita crear unas defensas más o menos firmes que les permitan por lo menos aguantar unos meses ante una posible ofensiva rusa, ganar tiempo mientras se producen despliegues como los que tú comentabas en Finlandia, los que se están haciendo en Polonia o preparando quizás un contexto que pueda atemorizar a Rusia ante un posible riesgo de conflicto nuclear. Y la otra estrategia es hacer lo que se hizo, y esto se está repitiendo mucho, ¿no? La estrategia de Vietnam o de Afganistán, ¿no? Que es simplemente huir. Mirar para otro lado, hacer como que yo no sé nada y esto es un problema de Ucrania. Pero no creo que esto tenga mucho que ver con el contexto de Vietnam o el de Afganistán, en el que estratégicamente Occidente se jugaba muy poco. Es decir, el que Rusia dé un salto estratégico después de la victoria en Ucrania, dentro del contexto de Europa, cambia la relación de fuerzas dentro del propio Occidente. Y esto es algo que, ya digo, Wall Street o la City no están dispuestos a aceptar fácilmente. Ellos ven una relación muy directa entre perder la guerra en Ucrania y perder el control del mundo. Entonces, es muy posible que jueguen a alargar todo lo posible el conflicto y ese sector minoritario que esté planteando las medidas necesarias para hacer, si es necesario, hacer estallar un conflicto a nivel mundial.
Bueno, pues no me alegra, la verdad, no verle tan optimista como con Taiwán, pero es verdad que el movimiento este puede producirse, y es verdad que Estados Unidos de momento ha dado ese pasito atrás, pero que el conflicto no es tan fácil, como dice Adrián, dejarlo caer, o bueno, como estáis exponiendo todos. En realidad esa renegociación con la OTAN va a ser crucial en lo que pueda ocurrir o no en el futuro. Voy a irme un minutito a publicidad. Antes os cuento noticia económica vinculada, por cierto, allí no sé si Ezequiel estabas en Buenos Aires, me has dicho, cerró diciembre en el 21,1% la inflación allí en Buenos Aires, así que el conjunto del año, la inflación en esa ciudad ha sido del 198,4%, o sea, una inflación del 200% en el acumulado del año. Ante esto, y claro, las medidas que hay, luego si queréis lo comentamos, pero las medidas que hay puestas sobre la mesa por parte del nuevo gobierno de Javier Milei, esta mañana, como han quitado los subsidios también a la energía, para muchas familias cruciales, bueno, pues lo que ya ha dicho el gobierno es que se van a producir fuertes aumentos en las tarifas de gas durante todo febrero, marzo y abril, a cambio de ir reduciendo poco a poco esos subsidios, para quitarlos por entero. No sé si... bueno, vamos a verlo, pero lo están quitando en un momento en el que es verdad que aquí lo vemos como un invierno, no allí, Ezequiel. Así que bueno, en febrero, marzo y abril se irán retirando todo esto, y el propio secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, ha dicho que todas las partes de las subastas se van a concentrar en los próximos 3 meses, en las que va a renegociar el gobierno de cara al nuevo año, y que a partir de abril ya habrá cambios en cómo se segmenta la energía y cómo se factura a los ciudadanos. O sea que, y digo, vinculo una noticia a la otra porque al final que haya un 200% de inflación tiene mucho que ver también pues, con este tipo de subidas en el sector energético. Si os parece, me dais un minuto, comentamos este asunto y, bueno, lo que está ocurriendo en Israel, que no es poco, o Gaza, o Líbano, no sé, lo que está ocurriendo en esa parte de Oriente, que uno no sabe cómo denominar. 2 minutitos y regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas,
inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta con Alex Amorós, con Adrián Celaya y con Ezequiel Vistoletti al otro lado de la pantalla, analizando los distintos asuntos de la actualidad en clave geopolítica. Añadía yo alguno desde Argentina, no sé si queréis comentarlo, particularmente Ezequiel, pero no sé si queréis comentarlo o salto directamente a Israel. Bueno, es difícil un comentario muy rápido, pero en mi opinión Argentina parece encaminada a una situación parecida a la de 2001, así de sencillo. Con Mauricio Macri, ¿no? No, en 2001 con De la Rúa. En 2001, perdóneme, la crisis del Corralito, dice. La salida en helicóptero, José, y perdón, te llamé recién Jota porque todas las semanas realizo charlas con Jota en otro canal, un periodista llamado El Jota, por eso recién sin querer te llamé Jota, querido José, mil disculpas. Nada, siempre a tus pies. Sí, claro, la crisis de 2001, efectivamente, con la salida de la Rúa, todo el Corralito, la gente aporreando el banco, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están de momento, el dólar blue. Bueno, se corresponde ahora un poco más con el real, porque ya sabe que el tipo oficial ha subido mucho. No sé si Alex o Adrián, ¿queréis comentar algo de esto? Bueno, yo, como tampoco quiero extenderme demasiado y considero que aquí el experto en la materia es Ezequiel, también con tal de dar un par de titulares, quizá apuntaría, por ejemplo, a las declaraciones que hizo el flamante nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, en unas intervenciones televisivas ante la audiencia, ante los telespectadores, que dio una serie de datos muy reveladores, entre los cuales, por ejemplo, que en los últimos 123 años Argentina había tenido un déficit fiscal en 113 ocasiones. Claro, difícilmente puedes plantear una gestión seria cuando de una forma estructural y sostenida en el tiempo, pues incurres en déficits presupuestarios sostenidos y que al final inducen en un mayor gasto respecto a los ingresos recurrentes del país, ¿no? Mi pronóstico para la situación actual no es tampoco ni mucho menos favorable, más si cabe teniendo en cuenta que en fin, a la situación extremadamente compleja que tiene Argentina, con unos niveles de empobrecimiento elevadísimos, pues hay que sumar el desembolso de un enorme préstamo del Fondo Monetario Internacional, que supera los 50.000 millones de dólares con intereses, a los que hay que sumar otros préstamos de cara al Banco Mundial y a los que encima Milei le suma el compromiso de devolución del monto derivado de la expropiación de YPF, recordemos hace ya más de una década, entre ellas una de las perjudicadas fue Repsol, en las que tendrán que abonar otros 16.000 millones. En síntesis, las arcas del país no dan para mucho más y por tanto el panorama es complicado. Era complicado antes, es complicado ahora, o sea, el panorama es complejo en líneas generales, económicamente hablando en Argentina y a partir de ahí de casi cualquier prisma que uno lo quiera mirar. Venga, pues salto a Israel, que tampoco está viviendo sus mejores momentos. Hablaba yo del asesinato, de la muerte, del ataque, llámenlo como quieran, que luego cada uno elige la palabra. Pero Israel ha terminado con la vida de uno de los altos cargos de Hezbollah en la parte del sur del Líbano, lo hace con operaciones directas de sus tropas en esa región, y aquí traslado la pregunta. Alguno ha hablado aquí en Todo Geopolítica que en realidad a Israel sí le interesa y que está intentando elevar el conflicto. ¿Este tipo de ataques programados son eso? Un poco el que Irán acabe metiéndose, que Estados Unidos acabe metiéndose dentro de todo esto, ¿o es parte de una guerra que se entiende todavía como esa represalia, esa venganza por lo ocurrido el 7 de octubre? Adrián. Bueno, es difícil pensar que en el contexto en el que estamos Israel realice movimientos de ese tipo sin pensar en sus consecuencias, ¿no? Simplemente, bueno, pues como me ha pasado A, pues tengo derecho a que pase B. No, esas decisiones se toman
cualquier país serio las toma pensando en el contexto, también en el contexto estratégico. Por eso parece bastante claro, y como no es una única medida, sino que está sucediendo casi todos los días, si no es o por una vía o por otra. Pero bueno, en el caso de Irak se dice ha sido ISIS, pero todos sabemos quién está detrás de ISIS, ¿no? Es decir, un día pasa en Líbano, otro día pasa en Irak, otro día pasa en Irán. Al final está claro que parece claro, ¿no?, que hay un contexto en el cual se quiere, yo decía, reventar el tablero, es decir, llevar el conflicto a un nuevo contexto. ¿Por qué? Porque a alguien no le está yendo bien, evidentemente, el contexto actual. Es un contexto en el que Israel, bueno, sea cual sea la evolución en el terreno, que es un poco confuso lo que está sucediendo realmente en Gaza, pero está claro que está teniendo un desgaste muy importante, no ha conseguido todavía sus objetivos, y porque vea que no los va a conseguir o que el coste político está siendo excesivo, el caso es que está apostando con bastante claridad por elevar el conflicto a otra dimensión en el cual ya no se trata de que esté buscando el enfrentamiento directo de Israel con Irán, por ejemplo, ¿no?, o con Irán, Líbano y Siria, quizás, sino que está buscando un contexto que obligue a Estados Unidos a intervenir, evidentemente, ¿no? Bueno, yo creo que este es el gran peligro en este momento en el entorno, y seguramente los viajes de los que se están produciendo, pues de Blinken, también quizás los de Borrell, es un contexto en el que se intenta de alguna forma probablemente atar o controlar el comportamiento fundamentalmente de los países intermedios, de países como Jordania o como Arabia Saudita, e intentar evitar que si hay un estallido, pues se posicionen en lo que para ellos es, digamos, el lado equivocado. Que no es poca cosa. Alex, al respecto de lo que aquí estamos viendo y de ese movimiento. Sí, vamos a ver. Suscribo completamente las palabras de Adrián. Sí que es verdad que históricamente tengamos en cuenta que Israel ha llevado de forma proactiva prácticas de persecución de quien, a ojos del Ejecutivo en Tel Aviv, considera enemigos del Estado, pues cacerías transnacionales, y no son novedad, por ejemplo, a ataques en territorio iraní contra altos científicos que estaban, por ejemplo, a cargo del programa nuclear o de personal estratégico en puestos concretos del ejército, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de drones, cohetería, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que hemos visto, por ejemplo, en Líbano y demás, no me sorprende, es algo que entra dentro de lo que es un poco la línea histórica, y añado y subo la apuesta, no me sorprendería que en los próximos meses viésemos ataques o viésemos intervenciones, por supuesto, negando cualquier tipo de complicidad en las mismas, en territorios como, por ejemplo, podrían ser Malasia, Turquía o incluso Qatar, que son países en los que es sabido se encuentran o históricamente se han encontrado los mandamases y los altos cargos de la cúpula ideológica y militar de Hamás, ¿no? Así que son una serie de prácticas que, si bien no hacen otra cosa que tensar la cuerda, entran dentro de la ecuación esperable. Comentabas tú antes de que a Israel le conviene este tipo de escalada. Pues bien, yo estoy bastante de acuerdo con este planteamiento, es decir, considero que Netanyahu está muerto políticamente hablando y que al final se sostiene por encima de todo en una coalición muy escorada a la derecha. Hay un fortísimo rechazo de la población israelí por su gestión, mucho más allá del conflicto inherente con Hamás. Recordemos que antes de la guerra pues, se produjeron durante muchísimas semanas protestas masivas en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén, contrarias a su gestión, contrarias a la reforma penal del Tribunal Supremo, que de hecho ha acabado perdiendo, que esta semana justamente hubo el fallo en la que el Likud, el partido Netanyahu, pues salía claramente como perdedor de esta tesitura. Así que, teniendo en cuenta que por un lado tiene causas abiertas, que a su vez goza de unos bajísimos niveles de popularidad y que se encuentra liderando a la nación hacia un rumbo marcadamente desconocido, no me parece ni mucho menos descabellado pensar que hay un interés plausible desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, para intentar mantener esta situación, siempre que, por supuesto, consigan mantenerla dentro de unos cauces razonables, porque al final eso también implica perpetuarse en el poder y de alguna manera garantizar e intentar
salvar un poco su propia carrera política. Obviamente esto viene apalabrado más que apalabrado, viene con una serie de riesgos de escalada, y es que a mayor confrontación y a mayor represión sobre una determinada acción, pues las consecuencias potenciales son mucho más imprevisibles, ¿no? Biden, de hecho, justo al principio de la guerra, le dijo personalmente a Netanyahu que tuviese cuidado, que había ciertas reminiscencias con los atentados del 11 de septiembre que vivió Estados Unidos en 2001, y que una respuesta, una represalia basada únicamente en la ira, sin medir bien las consecuencias, podía acabar teniendo más daños que no beneficios sobre la propia nación israelí, como posteriormente acabó viviendo en Afganistán, Estados Unidos. Eso te iba a decir, justo, que la cosa salió regular en Afganistán. Lo que dijo Joe Biden en concreto fue: no repitáis nuestros errores. He venido y os pido que no repitáis nuestros errores, dijo textualmente. No sé si está ya Ezequiel, que ha tenido algún problema de conexión, y me gustaría preguntarle por este asunto antes de cerrar, porque me toca ya cerrar el bloque y no quiero irme sin un minutito de reflexión al respecto de lo que está ocurriendo allí y de esa escalada que todas las veces y todas las semanas esperamos que no se produzca. La realidad es que poco a poco parece que se va a terminar produciendo. Yo no sé en qué y en cómo, pero tiene una pinta regular aquel escenario. Ezequiel. Sí, de acuerdo con la interpretación de que el gobierno de Netanyahu en este momento empantanado en la franja de Gaza y con una situación interna cada vez más difícil, con los familiares de las personas secuestradas abiertamente contra su gobierno, muy enojadas con su gobierno, con reclamos públicos prácticamente cotidianos. Bueno, en ese contexto, evidentemente está realizando una apuesta por una escalada, generando provocaciones, o bien en el Líbano o bien en Irán, para que en algún momento alguna de las partes reaccione y eso pueda generar una excusa, un evento, una razón para que Estados Unidos, en primer lugar, y la comunidad internacional en segundo lugar, o por lo menos los países históricamente aliados a Israel, lo acompañen en un enfrentamiento o bien contra el Líbano, o bien contra Siria, o bien directamente contra Irán. Recordemos que internacionalmente en este momento Israel aparece aislado, con el único apoyo de los Estados Unidos, rechazando los proyectos de resolución para un alto el fuego en la Asamblea, con el Consejo de Seguridad, incluso con el voto positivo de Francia y la abstención de Reino Unido, lo cual representa una forma de aprobación. Si no lo rechaza Reino Unido, un aliado histórico, bueno, solo Estados Unidos por ahora acompaña a Israel en esta posición frente a una condena internacional cada vez más grande, incluso con manifestaciones masivas en Estados Unidos, en Europa, para el fin de los bombardeos indiscriminados en Gaza. Y además de todo esto, una vez más, Estados Unidos determinó el retiro de uno de sus portaaviones de la zona de Medio Oriente, supuestamente por una parada prevista en Virginia para unas reparaciones, pero en realidad eso responde al cálculo político de los halcones menos duros en Estados Unidos. Toda la situación está generando una baja en las encuestas de Biden muy grande, pocas perspectivas. Entonces, retroceden y ante esa situación, bueno, el gobierno de Netanyahu, como única salida, pergeña esta idea de un enfrentamiento directo, una reacción ante una provocación, y que entonces lo acompañen. Y vamos a ver cómo termina. Perdóname, Ezequiel, porque me estoy comiendo yo el tiempo ya, que me están matando. Vamos a ver cómo termina eso. 5 de noviembre, por cierto, elecciones en Estados Unidos que van a marcar todo el giro que aquí se haga, como comenta Ezequiel, en esto y en Ucrania, seguramente. Adrián Celaya, Aleix Amorós, Ezequiel Vistoletti. Gracias a los tres. Abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Saludo. Nosotros paramos 2 minutos y regresamos con toda la actualidad informativa aquí en Negocios Televisión.